decíamos que tenemos clases y tipos de automatización y hablamos de una pirámide de la automatización. Entonces, estamos hablando de que vamos a empezar con los tipos de automatización que tenemos. O sea, que la hidráulica, la neumática, la mecánica y la eléctrica, de manera muy descriptiva. ¿Por qué? Porque pues nos vamos a abocar más a la parte de hidráulica y neumática, que es la que podemos manejar por medio de simulaciones. Estoy buscando, pero no he encontrado ningún programa que meta algo así como de robótica simulada. Voy a tomar un curso la próxima, dentro, así como el curso que estoy tomando ahorita de Camtasia, ¿no? Que no sé por qué me metí al curso de Camtasia, es como que está interesante para mí, digo, si quieres ser youtuber o algo así, pues estaría bien padre, ¿no? Hacer un video con todos sus efectos especiales que manejan. Yo no sabía cómo lo hacían, por ejemplo, ahorita estamos haciendo una clase, bueno, ellos están haciendo una clase, con una tela verde atrás y, ya la tengo, pero tengo que estar aquí en la clase, no puedo estar haciendo las dos cosas. Afortunadamente en la clase que estoy llevando también se graban las clases como en esta. Entonces, cuando se acaba esta clase me voy, checo lo que vieron y lo repito yo y ya les mando la evidencia, ¿no? Entonces, por eso ahorita estoy aquí, pues más que nada por la asistencia, ¿no? Porque pues es que si no estás en línea te ponen falta. Entonces, te decía, en el otro curso que pienso llevar dentro de 2 semanas, igual se me empalmó la hora, es que solamente había a las 10 de la mañana, entonces pues, me lo empalmaron a las 10 de la mañana. Y es sobre robótica. Vamos a ver si ahí si lo que me interesa saber es qué software van a usar o están usando en el Senado para enseñar robótica. Entonces, si está padre el software y si me conviene y si está interesante la clase, o sea, sobre todo que no me vayan a decir que el software lo tienen que comprar y que les va a costar a cada alumno tanto, pues obviamente no lo vamos a poder hacer así. Entonces tengo que ver cuáles son las posibilidades del software para meter esos software dentro de la clase de automatización. De todas formas, la mayor parte de los contenidos de la clase de automatización que se ven o que están planteados en el programa, ¿qué creen? Ya los vimos. Los contenidos que están planteados son procesos. Esta clase termina con procesos. ¿Y saben qué procesos? Que el posicionado de latas, sí, esos ya los conoces, ya los viste. El corte de tablón y todo eso, no te creo que hacías un graph set y lo hacías el diagrama del PLC y lo simulabas. Pues todo eso es lo último con lo que termina esta clase de automatización, pero técnicamente ya lo vimos. Entonces, eso nos da pie. Cuando yo hice eso, que me adelanté, era para meter otras cosas de robóticas al final, pero no tomé en cuenta que la pandemia fuera a estar tan larga. Yo pensaba que nada más ese semestre iba a ser la pandemia y pues íbamos a continuar con clases regulares el semestre pasado. O sea, y sin embargo ya llevamos un año de pandemia y todavía no se ve que se acabe. Entonces el problema que tengo ahora es que lo que había pensado de hacer presencialmente, pues no lo vamos a poder hacer, porque pues no hay nada presencial. Incluso hasta había un club de robótica, ¿se acuerdan? Y que se quedó en veremos, o sea, ya hasta ahorita pues nadie está dando la clase de robótica, porque como era una clase co-curricular, o sea, no estaba en el currículo, pero estaba junto con el currículo, entonces nadie está dando la clase de robótica, sobre todo porque pues no puede ser una clase de robótica simulada, o sea, tienes que hacerla armada, ¿no? Entonces así estamos. Desgraciadamente la pandemia nos vino a cambiar todos los planes, ¿no? Entonces vamos a ver hidráulica a continuación, vamos a ver neumática. Vimos simbologías, terminamos de ver las simbologías en PLC o ya no se acuerdan. Porque de todas formas tenemos que hacer un repaso, ¿no? Digo, yo checo qué fue lo que vimos ahí en el Edmodo, ¿no? Entonces yo sé qué vimos, ¿no? Y sé que vimos algo de simbologías, pero vamos a tener que hacer un repaso de simbologías hidráulicas otra vez, de sistemas hidráulicos otra vez. Entonces vamos a tener que empezar con una clase de hidráulica normal.
O sea, no es una clase de hidráulica desde el principio, sino es como a nivel de física, pero vamos a entrar con una clase de neumática, de hidráulica, a nivel de principios, a nivel de símbolos y a nivel de conexiones. No tiene nada que ver con la clase de física de hidráulica. Entonces, si están listos, empezamos, ¿ok? Muy bien, nada más que creo que no tengo lista aquí la presentación, porque como andaba acá con lo del Camtasia, cerré la presentación porque me ocupaba mucho espacio aquí ¿cómo se llama? En la computadora, entonces la cambié. Ok, vamos a ver. Vamos a empezar con unas presentacioncitas. Bueno, déjame, antes de eso, déjame pasar a descargar la lista de asistencia por aquello de que no se ustedes no la descarguen, que no sé, falta alguien. Muy bien. Entonces, si ya tomaron la asistencia, chavos, ya se apuntaron en la lista, que no se les olvide. Sí, Yo, porque es mi Sí, profe. evidencia, es lo que mando a dirección, ¿verdad? Muy bien, entonces pasamos adelante a lo que viene siendo la compartir pantalla. Estamos viendo ahí una presentación. Vamos a empezar a ver lo que son los principios de la hidráulica, ¿sí? Básicamente son como, les llaman verdades de la hidráulica, la gente que está en estas áreas de, de- de automatización y de mecánica, ¿no? Mecánica de fluidos. Entonces, vamos a ver cuáles son esas verdades. La primera verdad que tenemos que entender cuando estamos viendo hidráulica, bueno, estamos hablando de que hidráulica es un sistema hidráulico cuando utiliza la fuerza o la presión de un líquido que está en un espacio cerrado, como una tubería, por ejemplo, para realizar un trabajo, ya sea, por ejemplo, sacar un pistón, meter un pistón, o poner a funcionar un motor hidráulico, por ejemplo. Entonces, eso es la hidráulica, es aprovechar la presión, aplicar la presión de un líquido en un sistema cerrado para producir un trabajo. Entonces decíamos nosotros que la característica que tienen los líquidos, acuérdense que es que no se pueden comprimir. Y al no poderse comprimir, podemos desarrollar grandes presiones, de tal forma que la fuerza más grande que el ser humano puede producir es por medio de hidráulica. No hay otra. O sea, ni con neumática, ni con eléctrica, ni con mecánica, es con hidráulica. Es la que si tú vas a presionar algo o si vas a levantar una cosa muy pesada, como por ejemplo un carro en un taller, pues no vas a usar neumática, usas hidráulica, porque es la que te da la fuerza. Entonces, la primera verdad de la hidráulica es que la fuerza hidráulica se genera por medio de fuerza mecánica. O sea, primeramente tengo que tener una fuerza mecánica. Y aquí tenemos una bomba. Esta es una bomba que tiene, pues está dentro de las bombas de dentado o de engranes, nada más que esta es de tres. Tiene un nombre especial, vamos a ver los tipos de bombas. Entra aceite por un lado, se va por los lados, se de cuenta, hace presión aquí, y esta presión sobre esta cara hace que se mueva para acá y para acá. Y acá como tienes menos área, entonces se genera que esto se mueva para acá, se genera un movimiento en esta dirección. Esta es a favor de las manecillas y esta sería en contra de las manecillas. Si entra la presión por aquí y sale por acá. Pero si entra por acá y sale por acá, entonces el movimiento va a ser al revés. Bueno, eso es cuando nosotros tenemos un motor, pero cuando nosotros tenemos una bomba hidráulica, necesitamos ponerle al eje un motor trifásico como este que tenemos aquí. Ese motor trifásico tiene un eje que aquí no se ve. Bueno, lo que pasa es aquí es la bomba, perdón, perdón, perdón. Este es el motor y esta es la bomba, están pegadas. Entonces por aquí seguramente tiene una toma de aceite por abajo, pero no se ve. Y tiene una salida de aceite por acá que va hacia el sistema. Y este es el motor y ya está acoplado aquí a la bomba.
Aquí no sé cómo está esta, pero me parece que esta es solamente la bomba. No sé si, no sé si esta parte azul que está aquí atrás sea el motor que mueve esa bomba. O probablemente sí, porque normalmente la bomba está pegada con el motor de esta manera, están acoplados así. Entonces, cuando pones con un arrancador trifásico, pones a jalar este motor, entonces esta bomba mueve su eje y empieza a bombear aceite. Entonces decíamos que la fuerza hidráulica se genera por medio de una fuerza mecánica. Y aquí en este caso la fuerza mecánica es proporcionada por el motor trifásico que tengo en este lado. Muy bien. ¿Sí queda claro el primer principio? La fuerza hidráulica se genera por medio de fuerza mecánica. Es el primer principio. Siguiente principio, o la siguiente verdad. Dice, la fuerza hidráulica se utiliza casi siempre volviéndola a transformar en fuerza mecánica. Acuérdate que la fuerza mecánica genera una fuerza hidráulica, pero la fuerza hidráulica en sí, y entiende la fuerza hidráulica como presión hidráulica, no se utiliza directamente, sino que se tiene que transformar otra vez en fuerza mecánica. Técnicamente la hidráulica se utiliza para conducir una fuerza de un lado a otro. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros un émbolo y se le aplica al émbolo una presión. Aquí tenemos el émbolo, ese émbolo se está desplazando hacia abajo y desplaza este aceite hacia allá. Y ese aceite entra por acá, pero si vemos, aquí tenemos un área pequeña y aquí tenemos un área grande, ¿sí? De tal manera que aquí vamos a obtener, por medio de una fuerza pequeña, pero un gran desplazamiento del émbolo, y aquí vamos a tener del otro lado un pequeño desplazamiento. Este desplazamiento, aquí es un desplazamiento grande, desplazamiento pequeño, una fuerza pequeña y una fuerza grande. Aquí aplicamos una fuerza pequeña durante un gran desplazamiento, obtenemos un pequeño desplazamiento con una fuerza grande que puede llegar a levantar incluso, pues aquí ponen un automóvil, ¿verdad? Según lo que vayas a, cómo lo vayas a utilizar. Entonces la fuerza hidráulica no funciona sola, o sea, no te sirve de nada la presión hidráulica si no la vuelves a convertir en fuerza mecánica. Muy bien. Siguiente principio. Hay tres tipos de energía hidráulica. Una es la energía potencial o de presión. O sea, por ejemplo, potencial tiene que ver con la potencia que tiene o el potencial que tiene para, para producir un trabajo. Por ejemplo, cuando tú tienes agua, aquí tenemos una presa, tenemos una turbina y tenemos una central hidroeléctrica. Aquí tenemos que hay un motor que está obteniendo el voltaje que genera ese generador y lo envía por estas líneas que están aquí. Entonces, cuando nosotros tenemos una diferencia de altura entre esto y esto, pues el agua es muy pesada. Entonces, si tú tienes una diferencia de altura, tienes una diferencia de potencial. O sea, si tú pones una abertura, pues va a salir un montón de agua a presión. Haz de cuenta que a un tanque le pones un agujero en la parte de abajo, pues sale el agua a presión. Y esa presión va a generar va a producir el movimiento circular de esta turbina, que va a generar un trabajo mecánico. Entonces decíamos que esa es la diferencia de presión, o sea, por la altura. Tengo este nivel está a más altura, una altura más grande, vaya, que este otro que tenemos acá. Entonces esa diferencia de potencial es el potencial de presión. Entonces a eso se llama energía potencial. Y la energía potencial tiene que ver con la posición. Después tenemos la siguiente, que es la energía cinética de los líquidos en movimiento. Miren, cuando tú avientas un chorro de agua, por ejemplo, una cascada, lleva energía de movimiento. Entonces, cuando ese chorro de agua golpea una de estas paletas que tienes aquí, pues genera un movimiento de la rueda en esta dirección. Entonces, cuando tú estás aprovechando la fuerza que trae el agua, no la diferencia de presión, sino la fuerza cinética del líquido, entonces aquí estamos hablando de que una cosa, por ejemplo, aquí, antes de caer el agua,
tiene una energía potencial, porque está a más altura que esto. Pero una vez que cae, se convierte, esa energía potencial se convierte en energía cinética. De tal forma que aquí en este punto tenemos el máximo de energía potencial, pero en este punto, y tenemos el máximo de energía potencial, pero el mínimo de energía cinética. Y después el agua cae y agarra velocidad. Entonces, cuando pega en la paleta, tenemos el máximo de energía cinética que podemos tener en esa situación y el mínimo de energía potencial. O sea, la energía potencial se convierte en energía cinética. Y después tenemos la energía que es la que se considera como una pérdida, porque cuando se calienta un sistema, por ejemplo, un sistema hidráulico, pues esa energía en forma de calor es pérdida de presión y es pérdida de energía. La energía en forma de calor engendrado por la resistencia de la circulación de un líquido en fricción, o sea, entonces son tres formas de energía, la potencial, la cinética y la pérdida por calor. Así la vamos a llamar pérdida por calor. Cuando pasa el líquido por la tubería, la fricción de las diferentes capas del aceite que pasa por el tubo generan una fricción que terminan produciendo un calor y ese calor baja, merma la presión del sistema. Aquí tenemos, mira, aquí tenemos este patinador que está aquí. Este pasa de tener mucha energía potencial, pero nada de cinética cuando está en esta posición, a tener en este punto, el más bajo de la curva, tendríamos la máxima de energía cinética y la mínima de energía potencial, porque tenemos la altura más baja. Y después esa energía cinética hace que suba esa pared y conforme va subiendo se va disminuyendo su velocidad, o sea, la energía cinética se va convirtiendo en energía potencial. Y cuando llegamos otra vez en este punto, pues ahora sí otra vez se nos acabó la energía cinética, pero tenemos el máximo de energía potencial y ese es el movimiento del patinador, ¿no? Entonces la energía hidráulica no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Cómo se transforma? Pues de potencial a cinética, de cinética a potencial y de potencial a cinética, de cinética a potencial. Entonces se está transformando. Obviamente podríamos estar en este sistema todo el tiempo. El problema es que hay una pérdida por calor debido a la fricción, bueno, una pérdida debido a la fricción que genera calor y eso va frenando el sistema hasta que queda en el mínimo de energía, hasta que quedaría aquí. Igual que un péndulo, ¿verdad? Tú pones un péndulo a funcionar y está dando para un lado y para el otro, convirtiendo la energía potencial en energía cinética hasta que llega al reposo. Muy bien. ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí. Ok. Siguiente verdad de la hidráulica. Toda la energía que entra en un sistema hidráulico tiende a salir otra vez. O sea, la energía que entra es la energía que sale, ya sea en forma de trabajo, o sea, por ejemplo, el trabajo de este pistón, que es la ganancia, o en forma de pérdida, o sea, en forma de calor. Entonces, toda la energía que metió este motor acoplado con esta bomba y que hizo circular el aceite a través del sistema hidráulico, toda la energía se mantuvo. Si tú sumas la ganancia, o sea, el trabajo más el calor, te va a dar la energía que entró. Entonces, desgraciadamente, pues siempre vas a tener una pérdida en un sistema, pues parte de la entropía. Y pasamos a la siguiente, que es la verdad número 6. La verdad número 6 dice, cuando se estrangula el paso de un líquido que se crea calor y se pierde el potencial. O sea, cuando tú, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que una electroválvula, pues lo que hace es estrangular el paso del líquido. Y ese estrangulamiento te va a producir una pérdida de potencial o de presión para realizar el trabajo. Ejemplo, una tubería o una manguera de sección insuficiente
o parcialmente obstruidos. Por ejemplo, cuando estás regando las plantas y quieres que llegue más allá el agua y le cierras el orificio para que salga más allá el agua de la manguera, pues estás estrangulando y se está produciendo una pérdida también por calor. Es un estrangulamiento, ¿verdad? Muy bien. Los orificios y las válvulas de seguridad son estrangulaciones intencionadamente incorporadas al sistema hidráulico. Y hasta aquí terminamos con la primera parte, pero hay una segunda parte, perdón, es que las iba a integrar, pero ¿qué pasó? No sé, no me acuerdo. No me acuerdo porque no le integré. Pero bueno, vamos por ella. Esta es la segunda parte. Las iba a juntar, pero lo que pasa es que como estas las estoy tomando de la clase presencial, las dividí para que no se me durmieran en dos secciones, pero en Teams, pues ni modo, o sea, así nos tocó. Son clases muy largas de 2 horas. Casi nunca doy 2 horas de teorías, les doy un poquito de teoría y los mando a hacer actividades porque les tengo que estar dosificando así. Pero ahorita no puedo, así, o sea, no, por las situaciones las situaciones que estamos viviendo, pues no se puede, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la segunda parte dice, la verdad número 7, es que los debería de integrar en una sola, pero bueno. Dice, el paso del líquido a través de un orificio de una estrangulación origina normalmente una caída de presión. Aquí tenemos una aplicación del principio de Bernoulli. ¿Se acuerdan de física? Llevaron física, ¿verdad? Sí, aún lo llevamos. Llevaron llevaron vieron el principio de Bernoulli, ¿verdad? Y el de Ah, Torricelli y todo eso. no, pero yo, yo vi hace tiempo un video que explicaba el principio de Bernoulli y de hecho es por esa razón que los aviones pueden volar porque se aplica presión en todas las direcciones y con la fuerza retribuida hacia una dirección el avión vuela y no es tanto porque las turbinas hacen y empieza a Tiene que ver con la levitar. forma del ala, ¿verdad? Y la orientación del ala Claro. para hacer una fuerza que lo levanta, ¿verdad? Sí, 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 muchas gracias. Muy cierto, muy acertado el comentario, Roberto. Así es. Entonces, aquí en el principio de Bernoulli, pues básicamente nos dice esto, mira, si tú tienes, aquí tenemos, imagínate que es el mismo caudal. Acuérdate que caudal tiene que ver con un volumen de líquido por unidad de tiempo. Caudal se parece un poquito a la corriente eléctrica, no se parece un poquito, se parece bastante. La corriente eléctrica son coulombs por segundo, ¿se acuerdan? O sea, la cantidad de electrones que circulan por un conductor por unidad de tiempo. Entonces, imagínate, les comentaba ahorita a los de cuarto, o a lo mejor con ustedes, me llamó mucho la atención que había un libro de un escritor que se llamaba La luz es como el agua. Me llamó mucho la atención que se llamara así. Que la luz es como el agua, como que la luz es como el agua. Yo pensaba que la luz es visible, ¿no? Pero luego me dice que él le puso ese nombre al libro. Bueno, no me dijo a mí, le dijo ahí a la persona, a los que estábamos era la presentación del libro, ¿no? Entonces decía que él no entendía nada de electricidad y que había tenido un problema eléctrico en su casa. Entonces llamó a un electricista y el electricista no sabía cómo explicarle cómo era el problema, o sea, cómo es el problema y para que me entiendas cómo te lo puedo explicar si no sabes nada de electricidad. Entonces le dice el electricista, mira, la luz es como el agua. Entonces a él le pareció interesante la frase, la luz es como el agua. Entonces, en cierta forma, la electricidad es como el agua, y es cierto lo que dijo el electricista. Son dos sistemas completamente diferentes, pero tienen una analogía, o sea, se parecen bastante. El comportamiento, imagínate que esto es una resistencia eléctrica, e imagínate que esto es la corriente eléctrica. Entonces, la corriente que entra es igual a la corriente que sale, porque es un circuito, o sea, no podemos tener menos electrones por aquí que acá, pues están pasando por una resistencia, pero van a ser los mismos.
Entonces aquí lo que tenemos es que tenemos un área grande, entonces tenemos una velocidad baja. ¿Por qué? Porque tenemos un volumen de agua y ese volumen de agua tiene que pasar por una sección más grande, pero de pronto esa sección se estrangula, o sea, se convierte en una sección más corta, más de un diámetro más pequeño, un diámetro menor. Entonces aquí la velocidad aumenta. Y este tubito, el tubo de Bernoulli, así se conoce, ese tubo de Bernoulli, tiene la característica de que mide la presión del agua que está dentro de la tubería. Entonces, cuando tienes más presión, tienes una columna. Acuérdate que hay una, si la presión es alta, ¿qué es lo que hace que esto no se salga del tubito? La presión atmosférica. Tienes una presión del aire sobre esta área que tienes aquí, que está empujando para abajo, pero tienes una presión del líquido que está empujando para arriba. Entonces, aquí también tienes exactamente la misma presión que tienes aquí para abajo, la tienes acá, pero acá tengo que está más abajo esta columna. ¿A qué crees tú que se deba que acá tengo más abajo la columna que acá? Porque se aplica más presión en la parte pequeña y sale más rápido el agua. Bueno, porque tenemos, o sea, porque aquí en el punto número 2 tenemos menos presión que en el punto número 1, ¿verdad? Sí, Entonces, como tenemos, aquí tenemos más presión, empuja más para arriba, pero aquí tenemos menos presión, sí empuja, pero no tanto como acá. Entonces, aquí vence más fácil la presión atmosférica, el líquido, la columna de líquido que acá. Hay que tomar en cuenta que no son sistemas que no se toma en cuenta solamente lo que viene siendo el líquido adentro de la tubería, sino que son sistemas que tienen una cierta abertura, como en este caso, hacia la presión atmosférica, ¿no? Hacia la atmósfera. Y que eso nos, imagínate que en la Luna, ¿cuál será la presión atmosférica si no hay atmósfera? Pues no hay presión atmosférica, ¿verdad? sí. Entonces, ¿qué pasaría si tú pusieras un sistema de estos en la Luna? Pues sería equivalente, es decir, no Si, habría, como no hay presión, pues si no tienes presión, flotaría el agua. si no tienes una fuerza, mira, vamos a poner aquí con la pluma. Si no tienes una fuerza empujando para abajo, Sí, si esta fuerza no existe, entonces, ¿qué va a pasar con el líquido que está empujando para arriba? y se Se va va a a salir. salir, claro. se va a- En la Luna se saldría líquido porque no hay presión atmosférica. Entonces, estos sistemas funcionan en la Tierra, ¿verdad? Y con la atmósfera que nosotros conocemos, con la presión atmosférica que nosotros conocemos. Pero no funcionan en todos lados, o sea, no funciona, o sea, imagínate ahora que mandaron ¿qué era? El Perseverance se llama, en la nave, que mandaron a Marte, que lleva varias cámaras y que quiere determinar si hay vida en Marte, o si hubo vida en el pasado en Marte, más bien. Entonces, imagínate todas las consideraciones que tienen que tomar en cuanto a, pues, cuando va entrando la nave a Marte, tienen que sacar un paracaídas que tiene que ser más grande que uno en la Tierra, porque en la Tierra tenemos una atmósfera más densa que en Marte. En Marte sí tienen una atmósfera, pero una atmósfera muy rala, muy, muy apenitas, ¿no? Entonces, tienes que tener un paracaídas más grande para que pueda amortiguar el golpe. Entonces, todos los sistemas que lleva el Perseverance, se llama Perseverance, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, y no traigo el celular para buscarlo ahorita. Este, ¿Cómo se llama la nave? ¿Alguien se acuerda? Perseverance no, ¿será que no es Perseverance? Tiene otro nombre. Bueno, de gato se las encargo, las consultamos ahí de tarea. Entonces, en este caso, decíamos que, bueno, aquí tenemos una diferencia de altura, o sea, tenemos h de aquí hasta acá, y tenemos un delta h que va de aquí hasta acá. Si tú sacas h desde aquí hasta aquí, perdón, h es de aquí a aquí, más delta h, que es esto que tienes de aquí a acá.
Sí, es lo que, lo que tenemos aquí. Sí, es lo que te está diciendo. Sería H más delta H. No entiendo cómo está esta gráfica. La honestamente ahí sí no sé por qué. No sé por qué. Para mí esto sería H. H1, H2 y delta H sería H1 menos H2. Esa es mi lógica, ¿no? Pero bueno, no sé qué quiso decir aquí el autor. La cuestión es que aquí tienes una velocidad, tienes una presión y tienes un área. Y aquí también tienes una área, una velocidad y una presión. Pero lo que te está diciendo es que si tienes poca velocidad, hay más presión. Si tienes mucha velocidad, hay menos presión. O sea, el principio de Bernoulli dice que la presión y la velocidad son inversamente proporcionales. O sea que si aumentó la velocidad, disminuyó la presión. Ups, me anda cortando aquí la computadora. Tengo que mandarlos ¿cómo se dice? La tengo que mandar formatear, ya tiene muchas fallas esa máquina. Muy bien, entonces sí queda claro el principio. Dice, el paso de líquido a través de un orificio de estrangulamiento, como en este caso, origina normalmente una caída de presión. O sea, como tengo más velocidad, tengo menos presión. Y acá como tengo menos velocidad, tengo más presión. Entonces dice que cuando tú estrangulas un edificio, aumenta la velocidad, pero disminuye la presión. Y esa es la aplicación del principio de Bernoulli. ¿Sí les quedó claro el principio número 7? Sí, claro. Muy bien. Eso tiene que ver con la ley de la conservación de la energía, pero pues lo vamos a dar un poquito más allá. Lo debieron de haber visto en física, a lo mejor sí lo vieron. Dice, seguramente sí lo vieron, a veces se nos olvida, ¿no? Pero chequen el libro y ahí tiene que estar cuando chequen. Digo, porque son cosas que se explican. Yo he dado física y ahí viene, ¿no?, la explicación. Dice, el aceite tiene que estar encerrado dentro de un sistema hermético, es lo que te decía, que no tiene que tener aberturas a la atmósfera. Aún así, hay ciertas partes que están exhibidas en la atmósfera. Mira, tú tienes un tanque con el aire, digo, con el aceite, pero ese tanque tiene que tener una abertura al exterior. ¿Por qué? Porque si no, a ver, has intentado, a ver, déjame ver cómo te lo explico. Mira, como cuando quieres sacar la salsa catsup de la botella y que no puedes, tienes que darle golpecitos atrás, ¿verdad? Entonces, pasa algo así si no tienes una abertura abajo de la botella. Si tú quisieras que saliera toda la catsup a todo lo que va, le harías una abertura en la base. Claro que luego ya no la podrías volver a poner en su lugar porque se saldría el caso. Y saldría todo. Lo que pasa es que como está cerrada esa parte y no entra la presión atmosférica, entonces tienes que darle unos golpes en la parte de atrás a la salsa catsup para que salga. Entonces lo mismo pasaría con este tanque que tienes aquí con aceite si no le pusieras una abertura al exterior. Entonces, aunque te dicen que es un sistema hermético, no está todo hermético. Está hermético desde aquí, desde donde sale de la bomba de aceite hasta donde hace bueno, es que aquí no tiene, aquí tiene una válvula de descarga. No, no, es que aquí todavía no pusieron acá más adelante, o sea, en este dibujo no sé qué estás diciendo. Estos son como tratadores de aceite, ¿no? Son válvulas limitadoras de presión. Y tienes un filtro y tienes un manómetro, pero después de aquí, pues pasaría directamente a lo que viene siendo el pistón. Bueno, la válvula direccionadora de aceite nos falta aquí y luego falta el pistón. Pero se supone que de la bomba a todo lo que tienes aquí es un sistema que está hermético. O sea, si no estuviera hermético estaría goteando y hay muchos sistemas que sí están goteando, pero no entra mucho aire porque tienen mucha presión del aceite, como para que entre el aire. O sea, está saliendo el aceite pero no está entrando el aire. Algo así como cuando te cortas. Te cortas y sale la sangre. ¿No te has puesto a pensar por qué no entra el agua? Digo, ¿por qué no entra el aire adentro de tu cuerpo?
No entra el aire adentro de tu cuerpo porque cuando te cortas, la presión de la sangre va hacia afuera. Entonces no entran ni bacterias y obviamente las bacterias que están en el aire no entrarían adentro de tu cuerpo. Entonces, es un mecanismo que tiene el cuerpo de sangrar para que no se meta nada. Entonces pasa algo similar con el aceite, con los sistemas. Tienen un aceite a presión que imagínate que aquí tienes un empaque y el empaque está dañado, pues está goteando el aceite. Sí, sí sale el aceite, pero no entra el aire. Entonces sí son sistemas más o menos herméticos después de la bomba de aceite, no después de la salida o del retorno del pistón al tanque y del tanque a la bomba, todo eso es un sistema abierto. Todo lo que tiene que ver con el retorno al tanque es un sistema abierto. Entonces el aceite tiene que estar encerrado dentro de un sistema hermético para que da la presión necesaria para realizar el trabajo. Y lo cual es cierto, tiene que estar todo cerradito para que tengas presión porque si no se escapa la presión. Punto número 9 dice, aquí tenemos un pistón y tenemos dos válvulas, una válvula de inicio de carrera y una válvula de fin de carrera que hacen el cambio de esta válvula 5.2 que tenemos aquí, de un lado hacia el otro, metiendo y sacando el pistón. Y aquí tenemos un botoncito que es el de arranque. Pero este es un sistema neumático, este no es un sistema hidráulico. Aquí está. Se parece, pero no es igual. O sea, la válvula tiene salidas al exterior, ¿no? Y estas simbologías son de neumática, o sea, no son de hidráulica. Entonces, esta imagen no debería estar aquí. Pero de todas formas, el aceite sigue el camino de menor resistencia. Lo que pasa es que creo que no había animaciones GIF de hidráulica y tuve que poner esta de neumática, pero de todas formas el aceite se mueve porque siempre está siguiendo por donde menos resistencia le pones. Pero es igual que el agua, o sea, el agua, por ejemplo, un río, ¿por qué pasa un río por donde pasa? Pues porque es donde menos resistencia hay y porque es por donde pasa el declive, ¿no? Entonces pasa igual con el aceite. Si tiene dos caminos que seguir, siempre va a seguir el camino que tiene menor resistencia. Igual que la corriente eléctrica, también la corriente eléctrica si tiene que pasar por una resistencia grande o por una resistencia pequeña, pues pasa por la resistencia pequeña. Si hago un cortocircuito, pues prefiere pasar por el cortocircuito de la corriente a pasar por todo el circuito que tiene una cierta impedancia, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí tenemos, esto es la capilaridad, ¿verdad? Es una presión capilar. Acuérdate que no son sistemas cerrados del todo, es un sistema abierto a la atmósfera y aquí tenemos una presión atmosférica que está empujando hacia abajo el líquido y cuando tú pones un tubito capilar, no sé si has puesto un tubito, por ejemplo, un popote adentro de un vaso con agua o coca, se sube un poquito el nivel, ¿verdad? Y a eso le llamamos capilaridad. De hecho, las plantas utilizan este principio, o sea, ¿qué es lo que hace que una planta, pues has regado una plantita, ¿no? Pues, ¿dónde le pones el agua? ¿Dónde le Las pones? raíces. En la raíz. Entonces, cómo es que sube el agua desde la raíz hasta las hojas? Por la capilaridad, porque Por la hace la capilaridad, misma ¿verdad? función que el foco. Exactamente, es por medio de la capilaridad, o sea, tienen ellos unos floemas y xilemas que son, no me acuerdo mucho de biología, pero sí me acuerdo de mis clases de la prepa. Creo que los tejidos eran el floema y el xilema, y no me preguntes cuál subía y cuál bajaba, pero una era de subida y otra de bajada. Y por ahí pasaba el agua que absorbía por las raíces, por medio de la capilaridad, y llegaba hasta las hojas. Entonces, esa es lo que se llama presión capilar. Por regla general, el aceite no es aspirado por una bomba. Os digo, es que ese es el principio de capilaridad. No es aspirado por una bomba, sino que es empujado hacia ella por la presión atmosférica. Es algo así como que dice, imagínate que tienes el clima, ¿no? Puesto hace mucho calor, como el día de ayer que hizo mucho calor, y pones el mini split o el clima en tu casa y de pronto llega alguien y abre la puerta y la deja abierta. ¿Qué dices? Cierra la puerta porque se sale el frío. Y realmente eso es un concepto equivocado.
el frío no se sale, sino que el calor entra. Acuérdate que es algo así como los huecos y los electrones de un semiconductor. Los que se mueven son los electrones, no son los huecos. Entonces, cuando tú tienes lo que tienes es calor. El frío es la ausencia de calor. Entonces, cuando tú abres la puerta y tienes el clima prendido, se sale, más bien entra el calor. O sea, el calor llega y ocupa el lugar del frío, pero no es que el frío se salga, ¿no? Entonces dice, y pasa lo mismo aquí. A veces decimos, no, es que esta bomba que tenemos aquí está empujando el aceite. Y técnicamente no lo está empujando, sino que la bomba lo que hace es crear un vacío. O sea, cuando está girando la bomba, crea un vacío. Y por medio de la presión atmosférica que cae sobre el líquido, vamos a marcártela aquí. Aquí tienes una presión atmosférica que va para allá abajo. No sé si me queden así muy bien las flechitas, pero bueno, voy a intentar. Aquí tienes presión atmosférica. Y esa presión atmosférica, al crear un vacío aquí, lo que hace es que empuja el aceite hacia adentro de la bomba. ¿Por qué se dice eso? Porque si estuviéramos en la Luna y no tienes presión atmosférica, entonces, ¿qué crees? No puedes usar este sistema en la Luna porque necesitas que haya una presión atmosférica empujando el aceite. Entonces, cuando te das cuenta de que, es que alguna vez viene cuando estés en la Luna, y que pongas ahí tu sistema hidráulico y no te funcione, te vas a acordar de esta clase. Vas a decir, es que sí es cierto, necesitamos presión atmosférica para que sea el principio de capilaridad. Si no tienes esa presión atmosférica, no tienes el principio de capilaridad. Por lo tanto, no vas a tener aceite dentro del sistema, no va a circular. Ponte a pensar todo lo que implica, ¿no? O sea, cuando vas a otro planeta, tienes que cambiar toda tu mentalidad porque pues tú conoces la física en la Tierra. Sigue siendo la misma física, nada más que ya te acostumbraste cómo funciona la física en la Tierra. Pero esa física, esa misma física aplicada a la Luna, pues es completamente diferente. Entonces, cuando vas a hacer un aparato, un desarrollo, pues tienes que pensar con principios diferentes, con verdades diferentes de la hidráulica, ¿verdad? Muy bien, entonces decíamos que el aceite no lo aspira, sino que o sea, el aceite no es aspirado por la bomba, aquí está pegado, sino es empujado hacia ella por la presión atmosférica. Muy bien. Entonces, ese es el principio número 10. Principio número 11, aquí tenemos una bomba, ¿verdad? Y esto te decía que realmente lo que está haciendo es generar un vacío y luego ya la presión atmosférica empuja el líquido dentro de la bomba. Que es importante tener claras esos comportamientos del aceite, ¿verdad? Dice, la bomba no crea presión, eso es interesante, es otra cosa que a veces digo, es que la bomba no está haciendo nada, como por ejemplo, cuando tienes un clima en el carro y se te descompone el compresor del clima, dices, no, es que no está haciendo nada de presión. Entonces realmente no crea presión, no hace más que poner el líquido en circulación. En el caso del compresor, pues sería el aire, ¿verdad? Entonces, o más bien sí, pues es el aire. La presión aparece por la resistencia opuesta en la circulación del líquido. Lo que está diciendo es que, mira, ojalá pudiera pausar esto, pero bueno, en la animación. Aquí tienes unos espacios en esta bomba de engranes. Entonces, entre cada diente, este líquido morado que va ahí, es un volumen que estás arrojando aquí y por acá estás arrojando otro volumen, otro volumen, otro volumen, otro volumen y por acá también. Entonces, si tienes esta parte cerrada, entonces, un volumen más otro volumen más otro volumen, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Pues estás haciendo presión. Entonces, la presión aparece por la resistencia opuesta a la circulación. Si está tapado, si esto no está tapado, si esto está abierto, pues no va a haber presión, va a estar saliendo como si fuera por una manguera, ¿no? Imagínate que estás regando el jardín y pones una bomba de agua como esta.
Entonces, pues aquí no le pone resistencia, pues está bombeando y está empujando. Pero si tú le cierras aquí, como en los sistemas hidráulicos que tienen válvulas o tienen reguladores de presión, que cierran la libre circulación del líquido, entonces vas a tener una presión dentro del sistema, ¿verdad? Que si le sigues dando vuelta aquí y esto sigue estando tapado, pues va a llegar un momento en que va a estallar. Entonces lo que se hace es poner una válvula limitadora de presión para que cuando alcance un cierto valor de presión se abra una válvula y libere ese líquido o ese exceso de líquido al tanque, de tal manera que mantienes una presión regulada. Muy bien. Entonces la bomba no crea la presión, más bien pone el líquido en circulación. Entonces aquí decimos bueno, si tú checas, bueno, van a seguir eso. Número 12. Comprendemos dos formas de utilizar la fuerza hidráulica en igualdad de potencia disponible. O sea, hay dos formas que puedes utilizarla teniendo una misma potencia. Teniendo una bomba pequeña más un cilindro de gran sección. Permítanme un momento, chavos, creo que me están tocando la puerta. ¿Sí? Digo, no sé si vaya a ser una broma, porque a veces son bromas, ¿no? Pero permítanme un momento. Una disculpa, pero era una persona pidiendo dinero. Ahorita ya saben que la situación está difícil y pues siempre colaboro con la gente que pide. Una señora con un niño, una niña chiquita, una niña como de 1 año, 2 años. Ok, vamos a ver. Entonces estábamos en la presentación. Eh, uh, Permítame, es que ya no me acuerdo dónde me quedé. No me hagan eso de cambiarme la... Punto Fue 12, creo. el segundo, ¿verdad? En punto 12, sí, es cierto. Tienes razón, gracias, Roberto. Aquí era. Ya. Es que me quitan de lo que estaba diciendo y yo estornudo y se me olvida lo que estaba diciendo. Muy bien, entonces decíamos que había dos formas de utilizar la fuerza hidráulica en igual de potencia. Podríamos tener una bomba pequeña, o sea, pequeña se refiere a que va a producir un caudal pequeño. Ups, es un problema estar dando ustedes en la casa porque hay muchas interrupciones. Y tienes un cilindro de gran sección, o sea, cilindro estoy hablando de un pistón. Entonces aquí tienes más fuerza con menor velocidad. Lo que pasa es que, bueno, aquí está hablando de potencia, ¿eh? O sea, déjame rayarte ahí. Ah, gosh. ¿Qué estoy diciendo? Por qué no me aparece no me aparece aquí ¿cómo se llama? La herramienta esa para subrayar, ¿no? Entonces, aquí tenemos la potencia. Estamos hablando de potencia. Mira, tú puedes tener más fuerza, pero menos velocidad. Y acuérdate que potencia es igual a fuerza por velocidad, en este caso, ¿no? O puedes tener menos fuerza, pero mayor velocidad. Entonces tendrías una bomba grande y tendrías un cilindro de pequeña sección, o sea que se llena más rápido. Entonces te da más velocidad para salir el pistón, pero tendría menos fuerza. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, cómo se mueve un pistón de esos ¿se han visto esos que levantan a los carros, los pistones para lavar los chasis del carro? Entonces esos se mueven despacito.
Ahí tenemos ese tipo de sistema es una bomba pequeña o más bien de poco caudal, pero con un cilindro de mucha sección. Eso te da mucha fuerza. Pero ¿cómo se mueve el carro? Pues despacito, ¿verdad? Lo que te está diciendo. Entonces, en otras palabras, dos sistemas hidráulicos capaces de entregar la misma potencia, potencia es igual a fuerza por velocidad, podrán trabajar a gran presión y circulando lentamente el aceite o a baja presión y circulando el aceite a gran velocidad. Técnicamente esas son las dos formas que tienes esta. Entonces, ¿cuál necesitas? ¿De mucha fuerza pero con poca velocidad o de poca fuerza con mucha velocidad? O sea, tú eliges el sistema que te agrade, ¿no? O que te sirva. Un sistema hidráulico básico debe tener los siguientes componentes. Realmente un depósito, es que no me gusta que no se vea. Déjame ver. No sé, pues, voy a mover esto. Déjame mover también la letrita. Recuerdo cuando hice esta presentación que estaba como siempre corriendo, porque tenía otro curso que atender por ahí, entonces no moví las cosas bien. Ahí está. Entonces dice aquí, un sistema hidráulico básico debe tener las siguientes componentes. Un depósito que suministra aceite, aquí tenemos el depósito del aceite, una bomba que fuerce el aceite a través del sistema, aquí tenemos la bomba, aquí tenemos el motor. Esta es la válvula reguladora de presión que te digo, o sea, aquí tenemos, con esta manivela, que es como una llave como de agua, tú la puedes girar para que haya más o menos presión. Normalmente estas reguladoras de presión vienen integradas o se les pone a la salida un manómetro para estar viendo a qué presión está el sistema. Entonces, el exceso de aceite que no estás necesitando y que excede la presión del sistema, se drena, decíamos, por medio de esta manguera hacia el tanque, así. Entonces, tienes un depósito que suministra el aceite, una bomba que fuerza el aceite a través del sistema, unas válvulas que regulan la presión, esta es una válvula reguladora de presión y distribuían el aceite. Esta es una válvula distribuidora, estas dos son válvulas, pero diferentes, reguladora y distribuidora. Este es un filtro del aceite para limpiar las rebabas que puedan haberse colado por ahí, para que no entren al sistema. Y luego tenemos un elemento de mando que es el que abre o cierra o mueve ¿cómo se llama? El cilindro, porque tiene un cilindrito adentro de las válvulas, para que el aceite circule en una dirección o en otra. De tal forma que a veces tenemos presión aquí, retorno al tanque acá. Entonces el pistón sale, o a veces tenemos presión aquí y retorno al tanque acá, entonces el pistón entra. Dice, un cilindro o motor que transforme el movimiento de líquido en trabajo. Pues este es el que hace el trabajo, el cilindro. Entonces todos tienen eso, es un aceite, un depósito que suministra el aceite, una bomba que forza el aceite a través del sistema y las válvulas limitadoras reguladoras de distribución del aceite y un cilindro o motor que transforme el movimiento del líquido en trabajo. Esas son las partes que debe tener un sistema hidráulico básico. Muy bien. Luego seguimos, dice, hay dos tipos básicos de aprovechamiento de la fuerza hidráulica. Aquí tenemos dos. Mira, aquí tenemos una que pasa por presión y otra que pasa por velocidad. O sea, aquí dejan caer el agua a mucha velocidad hasta que llegan y por la presión que hace, o sea, la fuerza que lleva, la fuerza cinética que lleva y golpea estas paletas de la turbina, pues lo hace girar. Entonces son dos principios fundamentales. Uno, el que tiene que ver con la turbina, bueno, para esta turbina, por la diferencia de alturas, o sea, utilizando la energía potencial, y acá utilizando la energía cinética. No sé. Hay dos principios fundamentales. Uno es el hidrodinámico, que sirve de los líquidos a gran velocidad, aprovechando su impacto, que es en este caso. El ejemplo, un convertidor de pan, aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí pasa a gran velocidad y el impacto en las paletas hace que se mueva. Esa es una. La siguiente, no, acabó bien.
Bueno, ahí está. Y el hidrostático dice que aprovecha los líquidos en circulación a velocidad relativamente reducida, pero a presiones más altas para obtener potencia. Por ejemplo, todos los sistemas hidráulicos. Por ejemplo, aquí tenemos una fuerza que llega a un espacio que tiene un émbolo, o una fuerza aplicada a un émbolo que tiene un área que llega a un sistema cerrado y esa genera una presión que es igual para acá o para acá. Está diciendo aquí, el principio de la presión. Y la presión es igual a la fuerza entre área. Entonces, a más área, menos presión, y a mayor área, menor presión. O sea, son inversamente proporcionales. Y aquí tenemos otro caso que viene siendo la prensa hidráulica. La prensa hidráulica, pues tú tienes un émbolo grande y tienes un émbolo pequeño. Entonces lo que hace es aplicar una fuerza 1 hacia abajo, se mueve el líquido hacia esta dirección, y acá realmente la fuerza 2, que viene siendo, esto debería estar hacia arriba, para que se empuja. Entonces lo que vas a presionar lo dejas aquí. Ese es el principio hidrostático. Pues tienes dos principios, el hidrodinámico, que utiliza la energía cinética del líquido, y el hidrostático, que se mueve a presiones altas pero a reducidas velocidades. Muy bien. Y aquí terminamos con las verdades de la hidráulica. Todas sus preguntas hasta ahí. ¿Sí o no? Ella no yo. Hablo yo, callen para siempre. No, ¿No? ningún. De todas formas, esto se los voy a asignar. Vamos a empezar con la siguiente presentación. Es así, los principios nada más te los voy a dejar así a manera de repaso. Quizá vengan, de hecho hay un examencillo ahí sobre los principios de la hidráulica. Y, y luego ya pues entraríamos directamente con las simbologías, ¿no? Vamos, está muy buena esta de Festo, pero no te la voy a platicar toda porque está muy larga, o sea, es un curso muy largo el que tengo aquí de Festo, pero me gustó mucho la presentación. De hecho, pues es la que utilizan ahí para los empleados, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué es la hidráulica? Bueno, la hidráulica proviene del griego hidráulicos, si puedes aquí leer hidráulicos. A ver si se saben el alfabeto griego o no. ¿Eh? ¿Se acuerdan? No muy bien. Esta letra, ¿cómo se llama? Es la Y. Esta es una delta, es una D. Es una delta minúscula. La delta mayúscula es como un triangulito, ¿verdad? Es una delta minúscula. Y esta es una D, es la D de hidráulicos. Esta es una es una Y. Esta es la Y, mira. Esta es la Y. Esta es una D. Esta es una Rho, como el coeficiente de resistividad. Es una R. Esta es una alfa, o sea, una A. Se dice hidra, U, esta es una U. Esta es una lambda, como la longitud de onda, lambda. Esta es una iota, se llama, K o kappa, una O, Omicron, y una S que tiene otro nombre, no recuerdo cómo se llama. No fue el nombre de esta. Ups, no te recuerdo. Aquí dice hidráulicos, así se escribe en griego, no, nada más que no le ponían H. Nosotros le ponemos H, pero ellos no le ponían H. Mira. Entonces, este es un tubo de agua. Eso es lo que significa hidráulicos. Hidráulicos. Hidros es líquido agua. Hidros es te has hidratado, es agua. Has tomado agua, te has hidratado. Hidra es agua. Y licos es tubo. Si tú checas la palabra hidráulico, significa tubo de agua. Oh, me están llamando por teléfono, te digo. ¿Me permites un momento? Un momento, porque me están hablando el teléfono y ese teléfono lo tengo ahí arriba, permítanme. Tu cara es muy bonita.
Sí, les digo que hay muchas interrupciones cuando doy clases en la casa. Era el doctor de la O preguntándome que si tenía algún síntoma del COVID. La grabación es, la función está allá arriba. Ok, entonces pasamos, dice, seguimos con la presentación. Decíamos que hidráulico significa tubo de agua. Dice, hoy en día se entiende por hidráulica la creación de fuerzas y movimientos mediante fluidos sometidos a presión. Estos fluidos son el medio para la transmisión de energía. Las aplicaciones de la hidráulica son clasificadas en dos tipos: estacionarias, o sea, como por ejemplo una prensa hidráulica, y móviles, como por ejemplo en el caso del pistón y las válvulas. Las aplicaciones de la hidráulica estacionaria, por ejemplo, decíamos que son por ejemplo, la prensa hidráulica es una estacionaria. De todo tipo de máquinas de producción y montaje, tiene todo tipo de máquinas de producción y montaje, o sea, las que hacen una presión. Por ejemplo, esta es una prensa hidráulica y básicamente utiliza el principio de la hidrostática. Las líneas de transferencia también son estacionarias. Equipos de elevación y transporte, como por ejemplo el pistón hidráulico que levanta los carros, las prensas que prensan y sacan, por ejemplo, las prensas de aceite, máquinas para moldear por inyección también son estacionarias, las laminadoras, las que aprietan el metal hasta que lo dejan planito, planito es una laminadora, es una estacionaria, y los elevadores, por ejemplo, cualquier tipo de elevador es estacionario. Y luego tenemos las móviles, que viene siendo la aplicación hidráulica móvil, que son como en las máquinas. Aquí tenemos un montacargas, máquinas de construcción. Pues tenemos también las manos de chango, ¿no? Los brazos de chango, volquetes, palas mecánicas, plataformas de carga, sistemas de elevación y transporte, máquinas para la agricultura. Eso es móvil. Pero yo creo que aquí lo que están hablando básicamente es si se puede mover o no, o sea, si está fija o es móvil, de eso están hablando. Eso, mira, pues estos son fijas. Estacionarios es que no se mueven. Y estas son móviles, o sea, que tienen llantitas y se mueven ya. Las ventajas de la hidráulica, comprobando con otras tecnologías, la hidráulica tiene las siguientes ventajas. Es capaz de transmitir grandes fuerzas con elementos de pequeñas dimensiones, exactitud en cuanto a posicionamiento, arranques desde cero con carga máxima, homogeneidad en los movimientos independientes de la carga, permite trabajos y conmutaciones suaves, buena disipación de calor. Y las ventajas de la hidráulica es que no obstante, la hidráulica ofrece las siguientes desventajas en comparación con otras tecnologías. Contaminación por fuego de aceite. Hay que tomar en cuenta ¿qué pasa con el aceite que le quitas al carro? ¿Qué hacer con ese aceite? Porque ese aceite contamina. No lo podemos tirar por el drenaje ya. Y es mucho aceite. Imagínate el aceite que son tanques y tanques y tanques de aceite cuando tienes que estarle dando mantenimiento a tus sistemas. Y hay algunos sistemas que utilizan pipas de aceite para llenar el sistema y luego pues tiene un periodo de caducidad como el del carro y luego tienes que cambiarlo. ¿Y qué hacer con todo ese aceite quemado? Es muy difícil. Entonces hay una contaminación no solamente por fugas, sino porque es muy difícil reciclarlo. Entonces es un problema. No está limpia este tipo de energía por los desperdicios que genera, ¿no? Es sensible a la sociedad, obviamente, como imagínate las rebabas que se están produciendo por la fricción de los metales dentro de una válvula o de un pistón, ¿no? Entonces, obviamente, hay rebabas y tierra y otras cosas que le caen adentro del tanque. Y peligros ocasionados por altas presiones. Obviamente, decíamos que si se te tapa alguna de esas vías y alcanza una presión muy alta, puede llegar a explotar. Y la dependencia de la temperatura respecto a los cambios de viscosidad, porque imagínate ahora que estuvimos a bajo cero. ¿Por qué crees que los carros se tienen que poner a calentar primero antes de arrancar cuando estás bajo cero? Porque la viscosidad del aceite se vuelve muy alta, que si tú te lo llevas así, frío el carro, se puede llegar a deshielar incluso, porque como
hace más fuerza para tratar de vencer o de mover el aceite frío, muy viscoso, puede llegar a desvielarse un carro o se daña de alguna manera, pero siempre son desvieladas. Desvieladas es que se quiebran las bielas del carro, ¿no? Pues eso pasa también con los sistemas hidráulicos. A temperaturas muy bajas cambia su viscosidad y tienes problemas de operación. Ya la operación ya no es tan igual, ¿vale? Conceptos básicos. Bueno, decíamos que la hidráulica es la ciencia que estudia las fuerzas y los movimientos transmitidos por líquidos. Y básicamente la hidráulica genera movimientos y controla fuerzas. Eso es lo que hace. Se clasifica en dos: hidrostática, que son las que estudian los líquidos en reposo, y la hidrodinámica, que estudia los líquidos en movimiento. La fuerza de los actuadores, los conceptos básicos. La fuerza de los actuadores hidráulicos está determinada por la presión del fluido. Este es un actuador. Bueno, realmente otra vez volvemos al caso de que es un actuador y que es un elemento de trabajo. Para mí, técnicamente, el actuador sería la válvula, electroválvula. Y este es el elemento de trabajo, pero aquí lo están tomando actuador como elemento de trabajo. También se las pasamos, vamos a tomarlo así como que un actuador es un elemento de trabajo, como este pistón. Dice, la velocidad de los actuadores hidráulicos está determinada por el caudal del fluido. O sea, entre más rápido sea, entre más bombee la bomba, entre más caudal, o sea, más volumen por segundo bombee la bomba, pues vas a tener más rapidez del sistema, ¿verdad? ¿Sí? Y la fuerza está determinada por la presión. Si tienes muy poquita presión, si genera muy poquita presión tu sistema, pues vas a tener muy poca presión para los pistones, ¿no? Otros conceptos básicos es el multiplicador de fuerzas. O sea, aquí tenemos que aplicar, lo que habíamos explicado, aplicas una fuerza pequeña, pero obtienes una gran fuerza acá. Entonces, pero aquí tienes un desplazamiento grande y aquí tendrías un desplazamiento muy pequeño. Entonces, si una fuerza F1 se aplica sobre la superficie A1 de un líquido, se produce como resultado una presión P1. Si como en este caso la presión actúa sobre una superficie mayor A2, que es esta que está aquí, acuérdate que presión 1 es igual a presión 2 en este sistema porque están conectados. Debe mantenerse una contrafuerza F2. Si A2 es 3 veces mayor que A1, o sea, si A2 o sea, el área es 3 veces más grande que esta, entonces esta F2 será también 3 veces mayor que el F1, o sea, aquí te aplicamos poca fuerza y aquí tenemos mucha fuerza, pero poca distancia. Aquí te ponen un problema, ¿verdad? ¿Cuánto vale la fuerza F1? Entonces, vamos a ver. Si aquí tienes un diámetro 1 de 50 milímetros y acá tienes uno de 500 milímetros, ¿cuántas veces es más grande 50 que 500? 10. Sería 10, ¿verdad? Entonces, tendríamos que checar qué tan grande es el área también. Entonces, el área que es igual. Base por altura. Sí, bueno, pero por el área de un círculo, perdón, es que no lo dije. El área de un círculo, o sea, tienes el diámetro, ¿sí? Entonces, el área que es igual, podemos hacerlo así, es igual a pi por r al cuadrado. Esta es una r, aunque no lo creas. Entonces, si tienes un diámetro de 50 milímetros, ¿cuánto vale el radio? El radio la mitad, ¿verdad? La mitad de 50, 55. Entonces, déjame ¿tiene calculadora ahí en la mano? A mí el celular se me quedó en la casa de mi papá, así que saquen su celular, por favor, y díganme. 25 al cuadrado, ¿a qué es igual? 625. Ahora eso multiplícalo por 3.1416. 1963.5. 1963. Es difícil dibujar con esto. 1963, ahí le dejamos. Y el área 2, bueno, ese es el área 1. Entonces, ¿cuánto vale el área 2?
otra vez, o sea, tendríamos aquí en la mitad de 500, bueno, la mitad de 500 son 250. 250 al cuadrado. 250. 62.500, ¿no? Sí. Multiplícalo por pi. 196.350. 196.000. ¿Qué? 150. 150. Ay, qué difícil es escribir aquí, ¿eh? Ahí está. Entonces aquí tenemos No, 100. maestro, es 350. Sí, 350. Pero más difícil, no dice hacer un 3. 296.350. Y aquí tenemos la otra área. Entonces nosotros sabemos que la fuerza aquí es igual. A ver. La presión aquí era igual a la presión. Vamos a moverlos hacia atrás. Lo habíamos visto. ¿Lo vimos? Claro, no, pensé que lo habíamos visto. Ok. No, creo que no lo vimos. Pensé que lo habíamos visto. Bueno, entonces aquí es igual a la presión. La presión es igual a fuerza entre fuerza. Es entre área, ¿no? Pues están las unidades iguales. Creo que sí. Entonces, no son newtons por metro cuadrado, no es entre, es por, okay. Fuerza por área. Fuerza por área. Entonces vamos a ver si la presión 1 es igual, entonces aquí igualamos, esta es una presión 1, es igual a la presión 2. Entonces esto es igual a fuerza 1 por área 1 entre fuerza 2 por área 2. Entonces, aquí en este caso, si queremos despejar la fuerza 2, tendríamos que mandar dividiendo acá. Entonces, quedaría la fuerza 2 es igual a fuerza 1 por área 1 entre el área 2. Entonces, vamos a ver, hay que checar esta fórmula, porque no me acuerdo. Déjame de una vez antes de que nos vayamos, porque no me gusta dejar así las clases. Déjame ver si vamos a buscarlo, nada más déjame fijarte para la similitud aquí. Ok, ahorita un momentito. Ahí está. Si es que es fuerza sobre área, estaba bien, presión es igual a fuerza sobre área, la teníamos bien al principio. Ahí está. Pues vamos a empezar a transmitir otra vez. Cámaras ahí. Ya son las 12:07. Oye, ¿cómo se nos fue el tiempo? Ok. Entonces decíamos que es que me gustaría escribir sobre esto, pero no me va a dejar. Se me hace que tiene derechos de autor. Déjame ver si lo puedo, aquí. Déjame ver si lo puedo editar. Insertar cuadro de texto. Entonces aquí la presión es igual a fuerza entre área. Entonces aquí tendríamos que la presión 1 es igual a la fuerza 1 entre el área 1. Ahí está. Y la presión 2, imagen, la presión 2 es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Ahí está. Entonces, la fuerza, igualamos estas dos presiones, cuadro de texto, y decimos si presión 1 es igual a presión 2, entonces
fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Ahí está. Vamos que todo eso. Ahí está. Y si aquí despejamos nuestra siguiente fórmula, ¿qué tal? Entonces tendríamos, despejamos fuerza 2. Fuerza 2 es igual a fuerza 1 entre, perdón, fuerza 1 por área 2, y todo eso, así, todo esto, entre área 1. Ahí quedó. Área 1. Entonces vamos a ver, teníamos nosotros la fuerza 1, bueno, la fuerza 1, pero es que esta no era la fórmula, ¿verdad? La que estábamos viendo, si te digo. Déjame señalar todo esto, copiármelo y llevármelo para la otra. Voy a tener que agruparlo, a ver si me deja agrupar. Agrupamos, sí, si me dejó. Así, completo, lo copiamos y nos lo llevamos para la otra que teníamos por acá. Acá estamos, a ver, me equivoqué de página. Ahí es el hambre, chaval, ya tengo ganas de irme a comer algo. Vamos a ver. Pues en este caso teníamos el área 2, varía ¿cuánto? 196,000, ¿qué? 300, ¿qué? ¿No lo apuntaron? ¿No lo apuntaron? ¿Cuál, el área 2, profe? Sí. Es 196,350. Sí lo apuntaron. Lo que pasa es que aquí despejé mal. Aquí nos están preguntando la fuerza 1, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que, esto está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, entonces nos va a quedar acá, déjame insertar un cuadro de texto, y nos va a quedar la fuerza 1, a ver si ya latino, es igual a la fuerza 2 por el área 1, todo eso entre el área 2. Todo eso entre el área, espera que aquí la fuerza 1 es fuerza 2, entre el área 2, entre el área 2. Ahora sí ya queda la fórmula. Ahora sí, el área 1, ¿cuánto valía? El área 1, ¿cuánto valía? Valía 1960, no, perdón, 19,635. Bueno, eso No, multiplícalo por, ¿cuánto? 196,000, algo así, sí, ¿no? sí, 196,000. 300, ¿qué? Ese es el área 2. Bueno, sí, Sí, el área 2 es 193. Bueno, deja poner aquí. El área 2, déjame poner un cuadro de texto. El área 2 es igual a, área 2 es igual a 196,300, ¿qué? 50. 50. Es el área 2. Voy a ponerlo. ¿Y el área 1 cuánto era? 1963,5. Creo que es así. Sí. ¿Sí? Así pues vamos a solucionarlo. Así, fuerza 2 vale 1000. Multiplícalo por 1963,5. O sea, a ver, ¿ya lo hicieron? ¿Tienen calculadora? Yo no tengo calculadora, así que ustedes son los que me van a ayudar. Déjame sacar la calculadora aquí. Pues aquí está. Tengo la calculadora. Entonces teníamos nosotros, déjame hacerla más pequeña, está muy grande aquí. Vamos a dejar visualizar. Entonces teníamos acá que la fuerza 2 valía 1000. Y lo vamos a multiplicar por el área 1, que es 1963. Esos son 196,300. Y eso lo vamos a dividir entre el área 2, que son 196,350. Y eso me va a dar un total de .9999, aproximadamente 1 newton, ¿verdad?
¿sí? Entonces, la fuerza 2, entonces tenemos aquí que el área 1 es pequeña y la fuerza 1 es, aquí, esto valdría un newton. Ah, pues, ahí. Un newton. Ahí está. Aquí ya quedó. Entonces, fíjate, si tienes una fuerza pequeña, aquí, un newton, acá tienes una fuerza grande. Y ya quedó definido con la fórmula, ¿verdad? ¿Sí quedó claro en la explicación está? ¿O se hicieron bolas o así como me hice bolas yo? ¿Está bien? ¿Sí se entiende? Sí. Sí, profe. Ahí está, bueno. La fórmula es presión es igual a fuerza entre área. La presión 1 es igual a fuerza 1 entre área 1 y la presión 2 es fuerza 2 entre área 2. Si la presión 1 es igual a la presión 2, entonces igualamos las dos y despejamos, aquí tenemos la fuerza 2, tenemos que despejar la fuerza 1, que es la que nos está preguntando. Entonces despejamos la fuerza 1, que es igual a la fuerza 2 por el área 1, porque esto está dividiendo, pasa multiplicando, entre el área 2. Entonces ya nada más multiplicamos la fuerza 2, que son 1000 newtons, por el área 1, que son 1963.5, entre el área 2, que son 196.350, y eso me da a 1 newton. De tal forma que cuando, fíjate, cambiamos ¿qué tan grande es este diámetro con respecto a este? Es 100 veces, 10 veces más grande, nada más. Pero la diferencia en las fuerzas no es de 10 veces, ¿es de cuánto? De 1000 veces, ¿te fijas? ¿Sí? Sí. Uy, entonces aquí les voy a dejar, déjame guardar esto, lo voy a guardar así con esos cambios. Les voy a publicar esto y pues nos veríamos. ¿Cuándo nos vemos otra vez? El martes, el lunes o martes, no me acuerdo. Nos estaríamos viendo el martes, que toca implementar sistemas automatizados. Eh, o sea, también es esta clase, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien, perfecto. Déjame apagar esta máquina porque bloquea la otra. Entonces ya terminamos aquí, chavos. Nada más te voy a mandar estas presentaciones que les pasamos el día de hoy. Una vez te los voy a anexar ahí porque luego se me olvida. Vamos a quitar esto. Estábamos en el foro, estábamos acá. Dejamos de transmitir y déjame pasarte las presentaciones a donde está publicaciones. Te voy a poner publicación. Te voy a poner aquí voy a poner como manera de aviso o de anuncio. Ajá. Presentaciones del 24 de febrero del 2021. Entonces voy a poner esta y vamos a poner nuestras presentaciones. Déjame que desde el equipo. Estamos en Victorio. Aquí estamos en que no estamos. Ok, automatización. Pues vamos a poner no sé si les puse las de tipo de automatización, si se las puse, ¿verdad? ¿O no? Sí. Que hicimos una presentación en Swift. Ah, tienes razón, es cierto. Les voy a poner las dos presentaciones de las verdades de la hidráulica y les voy a poner, cargamos el archivo y les voy a poner, esta no la hemos terminado, pero ya se las voy a poner de una vez, la vamos a continuar la próxima clase, la que te voy a poner ahorita, la de Festo, ¿sí? La de hidráulica Festo. Me parece que está muy bien porque pues técnicamente sería lo que te darían a ti si vas a una empresa y entras a una empresa, ese es el tipo de presentaciones que te van a hacer, ¿no? Hablándote acerca de hidráulica. Entonces vamos a tomarlos de las empresas para mostrarlos de una vez. Y ahora sí, ahí están, ya les mandé las presentaciones, ¿ya las vieron? Ahí están en publicaciones. Si ya pasamos lista, chavos, porque ya pasamos lista, digo, ya ojalá que se hayan, sí les pasé la lista, ¿verdad? Se les puse en el chat. Sí. Sí, ya está.
Dice que a mí no me deja lo de la lista. Callejas Montemayor. Oye, ¿por qué hay gente siempre que tiene problemas? ¿Por qué no pueden? O sea, te están usando un... ¿Cuál es el que están usando para entrar aquí? ¿El de la Webstins o el de la DGT? ¿Qué correo? O sea, ¿qué correo institucional utilizan? ¿El de la Webstins o el de la DGT? El DGT, que es el que se cambió al nuevo. Sí. ¿Y ustedes saben por qué Callejas no puede usar la lista? No lo sé. Entonces, ¿tiene algún problema con el correo? Ah, pues por eso Callejas. Es que no puedes, aquí ya me dijo aquí en el chat que es el viejo. Es que no puedes entrar con el viejo, tienes que entrar con el nuevo. Entonces, por favor, ¿qué pasó? Nada más cámbiale el Webstis por Degeti y creo que sigue siendo la misma clave, ¿no? No se las cambiaron, no sé si las cambiaron. No, se queda igual. Sí. ¿Y por qué no? Bueno, pues es que ya es una cuestión que tienes que arreglar con la escuela, tú Callejas. Por favor, comunícate ahí a la escuela y diles que pues, no te permite pasar lista, ¿no? Yo de todas formas estoy descargando la lista de asistencia, pero te pido que corrijas ese problema, no debemos de tener un problema en eso. Bueno, chavos, entonces si no hay más preguntas o si no tenemos nada más que hacer, pues yo ya los dejo porque si ya tengo otras cosas que hacer ahorita como comer, no he comido nada desde que me levanté. Entonces, nos vemos el día de mañana, no, hasta el martes, con esta clase de automatización. ¿Sí? Ándale. Que pasen un feliz fin de semana. Igualmente. Ándale. Oigan, Emiliano es hombre. Hey, ¿qué hicieron en la clase de las clases pasadas? Tú ya reprobaste, Joseph. Morir, ahorita creo. y bueno, ahí se ve, ya me voy a jugar Ford desde. No te voy a poner atención a la clase. Se ve. Estaba haciendo lo de filosofía. Me lo paso, adiós. Pues en lo de física. Adiós.